Si usted tuviera una opción, una oportunidad de hacer una oración a Dios y que Dios le respondiera esa oración, o sea, que es una respuesta de parte de Dios, ¿qué usted oraría? Yo quisiera poner algunos parámetros para este tipo de oración. Para comenzar, no es una oración para el beneficio personal. Amén. No es una oración para mi beneficio personal. En pocas palabras, es para el beneficio de otros. Sí, Señor. Ese es el primer parámetro que me gustaría poner para esa oración. El beneficio de otros. Y que esos otros, para ser más específicos, no estoy hablando de que, como muchas personas dicen por ahí, la paz mundial. No, vamos a ser un poquito más específicos. Para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del pueblo de Dios. ¿Qué oraría usted? Y yo le animo, amados hermanos, que si puede, cierre sus ojos por lo menos 30 segundos y haga esa oración a Dios por el beneficio de la iglesia. Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. No tiene que responderme, pero piense o hágase la pregunta, ¿cuál fue esa oración? Amén. ¿Cuál fue el objeto de esa oración? O sea, que sabemos que es la iglesia el objeto, pero ¿cuál era el contenido de esa oración? ¿Qué fue lo que le pidió a Dios? No tiene que responderme. Y amados hermanos, hoy voy a tratar, y creo que el tiempo no me va a dar, yo sé que no, para otra ocasión. Hoy voy a tratar de ver una oración hecha por el beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Una oración genuina que nos va a permitir entender más de lo que Dios quiere para nosotros sus santos. Espero que podamos aprender mucho de ellas, amados hermanos. Y yo les animo a que vayamos al capítulo 1 del libro de Efesios, en su versículo 15. Capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 15. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y veamos el corazón del apóstol Pablo cuando oraba por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y ver lo que podemos aprender, practicar y enseñar a otros. Yo le animo a si me pueden bajar un poquito el volumen porque a veces me emociono. ¿Qué podemos aprender, practicar y enseñar a otros, amados hermanos, que Dios ponga en nuestro camino? Amén. Amén. Vamos a leer entonces. Le animo a que, por reverencia a la palabra de Dios, si gusta puede ponerse de pie. Oremos en el nombre leamos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, amados hermanos, puede tomar asiento. Gracias, Cristo, gracias. Wow, qué hermoso pasaje. Y pueda que, bueno, de manera de introducción tenía tiempo. Wow, de por cierto, yo creo que es la primera vez que me paro un domingo a predicar aquí. Los hermanos que más acostumbrados están a verme la cara un domingo predicando son los hermanos de Red Digger. ¿Verdad?
por los últimos, que casi 6 años, ya el tiempo vuela, los últimos casi 6 años mi familia y yo hemos estado sirviendo, comprometidos en la iglesia de Redeer, y aprovecho y hago un anuncio, ya sentimos que de parte de Dios era el tiempo de dedicarle más tiempo a nuestra familia en un domingo, venir y compartir con ustedes, amados hermanos. Y por esa razón ya estoy aquí compartiendo con ustedes hoy un domingo. Y dada la oportunidad, el pastor me invitó a llevar la palabra. Y puede que parezca desconocido para esta iglesia, pero me gustaría mencionar que hace un tiempo Dios puso en mi corazón predicar verso por verso todo el libro de Efesios. Versículo por versículo, palabra por palabra. Y como dije, la iglesia que más veía mi rostro para los domingos es la iglesia de Retiro. O sea que todas esas prédicas las hice en la iglesia de Retiro. Pero gracias a la tecnología, que Dios ha permitido la tecnología, todas esas prédicas están a la internet. Y por esa razón tal vez no voy a volver a iniciar, sino que me gustaría continuar con el curso de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y para hacer justicia a la bendita y gloriosa palabra de Dios, me gustaría hacer por lo menos de manera panorámica. Si usted gusta, yo le animo, no estoy haciendo propaganda, pero si usted gusta, para llevar un hilo, en la internet están los otros sermones. El Señor me ha permitido ya llevar 3 sermones de la primera parte del libro de Efesios. Pero para hacerle justicia a la palabra de Dios, me gustaría por lo menos de manera panorámica pasar por lo que el Señor ha dicho por medio del apóstol Pablo para el beneficio de esa iglesia. Y porque es sumamente importante que mencione esto para poder conectar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy por medio de esa oración de Pablo. Amén. Me tomó 3 sermones para llegar a esto, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Que el tiempo me dé, pueda que no entonces vaya con la sección que quiero ir. Pero ¿por qué es de mucha importancia conectar la primera sección de este libro con lo que ya hemos leído, amado hermano? Porque sencillamente, es sencillo, la segunda sección del capítulo 1 comienza con un conector, dice por esta causa. Para comenzar dice por esta causa, o sea, está conectando algo que se dijo con lo que se va a decir y lo que acabamos de leer, amados hermanos. Pero sobre todo por la hermosura, el peso, la gloria de la primera parte, en donde Pablo comienza, amados hermanos, con una proclamación de alabanza a Dios. Así dice Pablo: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y me gustaría leer esa sección rapidito. Dice, versículo 3. Después que Pablo se introduce a la iglesia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén, amén. Wow. Amados hermanos, Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó en Cristo, no porque tú eras bueno.
Estoy tratando de conectar esta primera sección para poder conectar entonces la siguiente. Y aquí comienza Pablo diciendo: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y muestra que Dios tuvo un plan desde antes de la formación del mundo. Algo que no fue improvisado, no algo que surgió así al azar, sino que Dios, el Padre, tuvo un plan. Y donde justamente aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en operación, amados hermanos. En donde el Padre, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó en Cristo, no porque tú eras bueno, no porque eras mejor que el delincuente que está ahora mismo preso en el downtown, no porque tú eras la crema nata de la piedad, no porque yo era la crema nata de la piedad, ni tampoco porque, te voy a decir algo, ni tampoco porque Dios vio algo especial en mí que no vio en ti, o que vio algo especial en ti que no vio en otros, sino que Dios nos llamó en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria, amado hermano. En otras palabras, Dios hizo esto para que Él recibiera la gloria. Eso el versículo 5 lo dice. Versículo 6, perdón. Dice que Dios nos llamó desde antes, estoy recapitulando, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4. Y yo recuerdo haber sido enfático diciendo a los hermanos que si usted piensa, y también lo voy a decir aquí, si tú piensas, amado hermano, que porque estás aquí asistiendo a este edificio o porque estás viendo la transmisión del servicio y puedes vivir como te da la gana, te vas a topar con una gran sorpresa. Pensando de que vas para la gloria, te vas a topar con esa cruda verdad que Jesucristo dijo en el capítulo 7 de Mateo. En aquel día, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y yo pudiera agregar: en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre vimos los servicios, en tu nombre cantamos aquí. Y Él los va a decir: apartados de mí, malditos, porque nunca los conocí. ¿Sabe por qué? Porque dice claramente que el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en el versículo 4 dice: para que andáramos santos y sin manchas delante de Él. Gloria a Dios. Y fíjese, es delante de Dios, no delante de los hombres. Algo que es una advertencia bien clara para nosotros, especialmente a los hermanos que nosotros nos paramos aquí y predicamos, que estamos aquí delante, que somos más o menos vistos por la iglesia. Es una advertencia bien grande para nosotros, amados hermanos. Estar en santidad delante de Dios. Claramente el texto dice delante de Dios, no de los hombres. ¿Por qué usted cree que nuestro Señor Jesucristo le decía a los líderes religiosos de ese entonces: sepulcros blanqueados? ¿Por qué usted cree? Yo creo que ya usted tiene la respuesta, amados hermanos. ¿Y cómo es que Dios piensa hacernos a nosotros andar en santidad? Una pregunta. El versículo 5 lo dice rapidito. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, amados hermanos. Eso de manera condensada, porque me tomó 3 domingos tratar toda esta cosa. O sea, estoy metiendo lo más que se pueda aquí. El versículo 5 dice que Dios nos adoptó, nos llamó desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos hijos suyos, amados hermanos. Y este plan desde la eternidad de Dios, para que nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, amados hermanos. Es como si Pablo estuviera diciendo que Dios tiene un molde. Así como usted toma un molde para hacer hielo, ese molde donde usted quiere que el agua tome la forma, o sea, si es una L, un molde en tipo L, el agua va a tomar esa forma. Dios está diciendo, o sea, Pablo está diciendo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó un molde para que nosotros fuéramos formados. ¿Y sabe cómo es el nombre de ese molde? Jesucristo. Amados hermanos, dice aquí que Dios está formando activamente. Dios activamente, no fue que lo hizo, sino que activamente, ahora mismo, en este momento, está formando una familia. Amados hermanos, Dios está formando. Eso es grandioso, y por esa razón es que Pablo comienza diciendo: bendito, o sea, bendecido, glorioso eres tú.
Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo por estas bendiciones grandísimas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. O sea, Dios está formando una familia, amado hermano. Yo te quiero animar y quiero que veas que tú estás formando parte de esa familia que Dios está formando. Y que el hermano principal que Dios está usando para formar nuestro carácter es Jesucristo. El molde que Dios está usando para darme forma a mí es Jesucristo. Aleluya, es Cristo. Gracias. El versículo 28 de Romanos 8 dice: porque todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O sea que cualquier cosa, amado hermano, y quiero ser bien enfático, cualquier cosa, seas tú o no seas tú el responsable de eso, Dios lo está utilizando, puede Dios utilizarlo para formar el carácter de Cristo en ti. Amén. Para que podamos, por eso que decimos, para crecer a la estatura del varón perfecto, amados hermanos. Oh, Dios es grandioso, amados hermanos. Y cualquier cosa que suceda en tu vida, o que sucede en la vida de aquellos conforme al llamado de Dios, se va a dar, amado hermano. Cuando te traicionan, Dios puede utilizar esa situación de dolor, de amargura, de pena, para formar el carácter de Cristo en ti. Puede que cuando tú pierdas a un ser querido, es duro, amado hermano. Y esa pena, ese dolor, esa angustia, pueda que en medio de ella Dios la utilice para formar el carácter de Cristo en ti. Dios lo puede hacer, amado hermano, para formar el carácter de Jesucristo en ti. Y recuerda, cualquier situación, sea o no seas el responsable, Dios puede utilizarla para hacerte crecer a la estatura del varón perfecto, amado hermano. Y no estoy diciendo de que Dios es autor del pecado aquí. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que ni siquiera el pecado está fuera del control de Dios, amados hermanos. Adoramos al Dios, ese es el Dios que adoramos, un Dios soberano, donde no hay nada que se salga del control de Dios, no hay nada, amados hermanos. Los versos del 8 al 10 nos dice que Dios nos redimió por su sangre y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, amados hermanos. En otras palabras, Dios nos ha revelado su plan desde la eternidad, el plan que Él tuvo desde la A hasta la Z. Sí. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde la A hasta la Z, amados hermanos. Ese es tan glorioso porque nuestro Dios nos está dando a conocer cómo es que todas las cosas serán consumadas en Jesucristo desde antes que sucedan, amados hermanos. Dice claramente: en el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación. Así los que están en la tierra, las cosas que están en la tierra y están en los cielos, en aquel día de la gloriosa segunda venida de Jesucristo, amados hermanos. Eso que la hermana constantemente menciona, que nosotros mencionamos, que es cerca el Dios Todopoderoso vendrá. Versículo 11 nos enseña de que tuvimos una herencia. Y lo interesante de esto es la forma como el apóstol Pablo, él dice aquí, y utiliza esa forma de conjugar ese verbo de tener, el verbo tener. Los griegos en ese entonces, amados hermanos, cuando ellos veían algo que iba a suceder, eso me di cuenta estudiando y le doy gracias a Dios que me permitió ver esto. Los griegos en ese entonces, cuando ellos veían algo que iba a suceder y que era imposible que no sucediera, esa cosa que va a suceder, o sea, en el futuro, ellos la hablaban como ya suceden, como si fuera en el pasado. O sea, dice que en Él tuvimos herencia. Vamos a tener una herencia y es tan segura, amado hermano, que Pablo dice que ya la tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que ya la tenemos. Herencia que en un día futuro la tendremos para gozarnos en ella. Vamos a entrar en el pleno gozo de esa herencia. Y lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es tan cierto que desde ya la tenemos. Si somos hijos de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como hijos vamos a disfrutar esa heredad. Como hijos vamos a disfrutar de esa heredad, amado hermano. Tenlo por seguro. Si tú estás en Cristo Jesús, tenlo por seguro que no hay nada que se atraviese en el camino que va a hacer que tú no recibas esa herencia.
No hay que estar preocupado porque alguien venga a llevársela. No hay que estar preocupados, amados hermanos, porque alguien venga a llevársela. Y algo bien interesante es de que yo recuerdo que escuché un predicador decir algo así. En nuestros países, amados hermanos, tal vez las herencias no son tan seguras. Puede que usted reciba, un ejemplo, una tierra y de repente aparezcan 50 primos, 50 hermanos o alguna gente que quiera también reclamar la tierra igual que usted. Usted supuestamente iba a ser el heredero de esa tierra y de repente aparece otro también a querer quitársela. Y comienzan y entran en licitaciones y fácilmente usted se muere y si se resuelve el problema, los nietos suyos son los que vienen a recibir a esa herencia. ¿No se han familiarizado, no han visto casos así por lo menos en nuestros países que se dan? Y Pablo está diciendo, amado hermano, que tuvimos herencia. O sea que no hay nada, no hay nadie que nos vaya a quitar la herencia que nos ha dado Dios a nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa herencia que Jesucristo dijo, voy pues, en el libro de Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para vosotros. Voy pues a preparar esa herencia. Oh, santo. Amados hermanos, yo quiero animarte, yo quiero traer hoy aliento a tu vida, yo quiero que tú puedas ver esto. Yo estuve diciendo una vez que si entendemos estas cosas, cuando viéramos a un cristiano, nosotros nos sorprenderíamos. ¡Wow! Un cristiano por las grandes bendiciones que Dios ha dado a su vida. Es como si nosotros fuéramos, yo recuerdo mucho, también ustedes me imagino que lo han visto, pero yo cuando iba manejando de camino a Redil y me topaba con un venado, de esos venados que tienen los cachos bien grandes. Uno de repente decía, ¡oye, niña, mira, un venado! O sea, algo sorprendente, algo que no es normal ver todos los días. Así, amados hermanos, si pudiéramos entender la grandeza de la misericordia, la grandeza de la gracia de Dios para con nuestras vidas, nos sorprendiéramos cada vez que viéramos a un cristiano. Deberíamos sorprendernos. Tú, cristiano, hermano, gloria a Dios. Es alegría, regocijo de ver uno que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Uno en el cual Dios pensó en él desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, y para darnos, fíjense, por eso digo que no voy a tener tiempo de poder tocar lo que me corresponde, porque como no he explicado a la iglesia esto y no pienso volver atrás tanto, me tengo que tomar este tiempecito y de manera condensada. Y fíjense que en el versículo del 13 al 14 dice que Pablo dice que Dios hizo algo. Dice que hizo algo para darnos esa seguridad de que esa herencia viene porque viene, amado hermano. Versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amados hermanos, yo no sé si usted se está dando cuenta de esa grandiosa bendición que Pablo está diciendo que Dios nos ha dado a nosotros. Es una herencia tan grande. Y para comprobar de que es tan grande, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, fíjese, no es que el Espíritu Santo está sellándonos. No es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el texto dice que el Espíritu Santo, Él es el sello. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe lo que significa arras? Hermano, ese es el depósito. Ese es el down payment que Dios ha dado para comprobar y corroborar de que la herencia viene. Usted cuando compra un carro, usted da un adelanto diciendo que ese carro es mío. Yo vengo luego porque yo di un adelanto. Amado hermano, Dios está diciendo que el Espíritu Santo es el down payment que Él ha dado por nosotros, porque esa herencia que viene es grande y segura. Amados hermanos, ese es el down payment. Ese es el depósito. Usted cuando va a comprar una casa, usted da un depósito inicial que certifica de que eso que está ahí es posesión suya y que el resto viene en camino. ¿No es así? Y aquí está Pablo diciendo que para Dios asegurar esa herencia, eso que está diciendo Jesucristo, que voy pues, y si voy no dejaré solo. ¿Qué va a hacer Él? ¿Que va a mandar a quién? Oh, aleluya.
Mi alma te adora, Jesucristo, que no nos va a dejar solo, que cuando Él vaya a preparar morada, Él va a dar un adelanto, Él va a hacer un pago, un down payment, de que eso que Él viene, que Él fue a hacer, dice, porque donde yo estoy, vosotros estarán. Amados hermanos, y todo esto Dios lo hizo para la alabanza y la gloria de Él. Amados, es una bendición tan grande, una bendición gloriosa que Dios ha derramado para con su pueblo, de que nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, Dios nos haya levantado por amor a Él mismo. Recuerden, no porque usted haya sido alguien bueno, no porque usted tenga un título, no porque usted venga de un país que pueda que sea más fogoso con el evangelio que aquí, un poquito más frío. No es por eso, no es porque usted pueda hacer la mejor definición de la piedad, no es porque usted sea un buen padre, no porque usted sea una buena madre, no por cuánto usted está llamando, ofrendando, sino porque Dios le pegó la gana de salvarnos. Aleluya. Eso es lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. Y no hay nadie que pueda hacer que Dios cambie de opinión, amados hermanos. Por eso es que Pablo termina en el libro de Romanos, en su capítulo 11, diciendo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Cuán insondable. O sea, ¿quién entiende? Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él para que Él tenga que devolverle para atrás? Amados hermanos, porque para Él, por Él, por Él, por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Sí, Señor. Amén, amén. Amados hermanos, ese es el depósito que Dios ha dado para certificar de que nosotros estaremos en su presencia algún día. Y yo quiero animarte, que cuando tú puedas entender eso, que tú entiendas eso, tú te acerques todos los días delante de Dios en agradecimiento, que te postres delante de Él y le des gracias, porque Él no ha tenido un plan medio hecho, sino de que un plan que ya tuvo inicio en la eternidad y ya se completó en la eternidad, amados hermanos, donde Él te vio a ti, tuvo misericordia de ti. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te sacó. Señor. Recuerda, amado hermano, de dónde Dios te sacó y la misericordia que tuvo de tu vida. Y ahora sí, habiendo dicho esto, wow, ahora cobrará un poquito más de sentido, amado hermano, lo que yo le pedí al principio, que hiciéramos una oración. ¿De acuerdo? Así es. Y ahora podamos ver esa oración del apóstol Pablo por estos hermanos, a quien él está diciendo que esa bendición ha sido bien grande, muy grande. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aunque esta oración, amados hermanos, fue para un grupo específico de personas, fue para un grupo, digamos, selecto en ese entonces, es tan pertinente para el cristiano de hoy en día. Es tan pertinente para ti, es tan pertinente para usted, pastor, hermano Víctor, hermanos, para cada uno, hermana Liliana, hermano Osmin, Santo. hermano Kenner, hermano John. Es para cada uno de nosotros, es tan pertinente esta oración, el deseo que tiene el apóstol Pablo por estos hermanos. Y mi deseo, amados hermanos, mi deseo, mi oración a Dios es de que nosotros podamos crecer más y más. Que podamos ver más y más y más y más esa gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Señor, muévete en medio de tu pueblo hoy. Y que podamos ver la gloria tuya constantemente. Amado hermano, mi deseo es de que nosotros podamos acercarnos a Dios en cada oportunidad que tengamos nosotros de llegar aquí a la casa, de postrarnos en adoración ante Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en respuesta a eso que Él hizo. Yo siempre digo eso: si usted me va a pellizcar, usted va a ver que yo me voy a mover, porque voy a reaccionar a ese pellizcón, amados hermanos. O sea, yo le animo a que reaccione, que pueda entender de que Dios ha hecho algo, Dios tomó la iniciativa, Dios fue que comenzó algo, para que nosotros entonces reaccionáramos a eso. Cuando tenga la oportunidad más adelante voy a pasar por el capítulo 2, donde dice: y nosotros estando muertos en delitos y pecados, estamos muertos, pero Él nos dio vida. Jesucristo lo hizo. Gloria a Dios. Amados hermanos, oh gloria a Dios. Y habiendo dicho eso, amados hermanos, yo quiero animarle a que prestemos nuestra atención. Solamente me voy a enfocar por el día de hoy en los
los 2 versículos del 15 y el 16, solamente eso, porque creo que hay muchas cosas pertinentes antes de ir a las demás cosas. Por eso que me toma mucho tiempo terminar esto. Y para que entendamos, amados hermanos, de que esta oración genuina del apóstol Pablo para su iglesia está dividida en 2 secciones, en 2 partes. Esa oración tiene 2 partes, amados hermanos. Y una parte de ella es una acción de gracias y la otra una petición. Y yo solamente me quiero enfocar hoy en la acción de gracias. En la acción de gracias. Y para comenzar esta primera parte, amados hermanos, de la acción de gracias, me cabe mencionar algo muy interesante. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde usted cree que estuvo Pablo cuando Pablo escribió esto? ¿Estaba Pablo en una de las tiendas que él fabricaba, tomándose un fresco y comiéndose un tamal? ¿Usted cree que Pablo estaba relajado de toda la vida, comiéndose tal vez una baleada? ¿Verdad? Bien relajadito, escribiendo esto. ¿Dónde usted cree que estaba Pablo cuando él estaba escribiendo esta acción de gracias? Amados hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta desde una cárcel, en condiciones paupérrimas y de casi completo abandono. Amados hermanos, estas cárceles no son como las cárceles que tenemos aquí. Estas cárceles no son como las que tenemos aquí, donde el gobierno subsidia, financia todas las cosas que suceden ahí. No es como las cárceles de aquí, donde usted tiene comida, donde puede tener un aire acondicionado, donde puede tener calefacción en el invierno, amados hermanos, donde el gobierno aquí le da comida. Estas cárceles no eran así, amados hermanos, en el tiempo de Pablo. Amados hermanos, en el tiempo de Pablo, las cárceles, si usted no tenía a alguien que velara por usted, usted está en grandes problemas. ¿Por qué usted cree que Pablo le dijo a Timoteo, tráeme la chamarra, ¿verdad? Porque hace frío? ¿Por qué usted cree que era? Era porque si no había nadie que velara por él, iba a estar en grandes aprietos esa persona en la cárcel, amados hermanos. En ese entonces los presos se mantenían por medio de la contribución de sus parientes. Pero recuerde, también yo quiero mencionar algo. Recuerde que estos hombres que estaban apresados y estaban siendo apresados por la causa del evangelio, o sea, eran apresados porque se sabía que eran cristianos, muchas veces eran abandonados por su propia familia. Tú abandonaste la cultura, la tradición de nuestra familia, convirtiéndose a un tal Jesucristo. Estás destituido de nuestra familia. ¿No le parece familiar esas cosas que suceden hoy? Cuando hombres y mujeres reconocen a Jesucristo en medios musulmanes, ¿qué pasa con algunas de sus familias? Destituidos, son abandonados. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Si estas personas están presas, no tienen a nadie, no hay nadie que vele por ellos. Por eso, fíjense, antes muchas cosas pude haber dicho, pero yo me permitió ver estas cosas, amados hermanos, por el gran amor que Pablo tenía con sus hermanos de los Efesios. Ese gran amor que él tenía. Fíjense, Pablo no estaba relajado, estaba en una cárcel, pasando condiciones paupérrimas, condiciones de pena, y aún así da gracias a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, amados hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? La hermana Durán estuvo diciendo antes de comenzar el servicio que mientras más crezcamos en la palabra, mientras más nos profundizamos en ella, es como un pececito que se mete en agua. Más hermanos, cuando yo he podido ver esa gloria de Dios por medio de su palabra, claramente la palabra dice, dime que ella es inspirada por Dios y es útil para hacernos crecer a la estatura de Jesucristo. Acuérdense que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es formar una familia para que nos parezcamos a Jesucristo. Y la palabra que es Cristo es útil para hacernos parecernos a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más hermanos, y los cristianos de ese entonces, que estaban presos por su fe en Cristo, estaban muchos de ellos abandonados. Y otro problema podía suceder. Era que si usted, por buena gente y buen hermano en Cristo, quería ir a visitarlos a ellos, ¿sabe qué pasaba? Usted también podía ser evidenciado como cristiano. Y también usted también puede ir preso. Y en ese contexto, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo dice sobre el juicio de las naciones. En aquel día, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Llega lo que dice. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid,
Bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Santo, santo. En la cárcel y viniste a mí. En ese contexto es que nuestro Señor Jesucristo dice que si tú le niegas a Él, es como si tú hiciste una obra para Él. En ese entonces, cuando si tú ibas a la cárcel también te metían preso, te podían matar a ti también. Es bien fácil ser cristiano ahora, amados hermanos. Es bien fácil. Que Dios nos ayude. Yo tengo otras creencias en cuanto a esos temas, amados hermanos, y yo creo de que la cosa se va a poner bien brava. Y que Dios me dé la capacidad, la fuerza a mí para sostenerme durante eso, amados hermanos. Porque aquel que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, en ese contexto, de amar a los hermanos, de que si tú estás dispuesto a hacer todas esas cosas, es como si se le hiciste a Jesucristo. Entonces, venid al reino de mi Padre, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, esos hermanos que tenían hambre, que estaban abandonados en la cárcel, tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: ve, búscame la capa, que hace frío aquí. ¿Usted cree que es fácil? Fácilmente ellos también van y lo meten preso a ellos. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Yo digo gracias a Dios que Pablo tuvo amigos que estuvieron dispuestos a arriesgársela toda, porque de lo contrario, ¿cómo iban a llegar estas cartas a nosotros? Pablo le escribió, no fue el que salió y la llevó a las iglesias. Yo no sé cómo fue que lo hicieron, amados hermanos, si fue un contrabando, yo no sé, pero doy gloria a Dios por ese contrabando. De que esos hombres llegaron allá donde estaba Pablo, recibieron esa carta y la llevaron a toda la iglesia. Y hoy la tenemos nosotros aquí. Bendito. Wow, Dios es bueno, misericordioso. Así es. Amén, amén. Mira. Cuando muchos de nosotros nos volvemos locos, si estamos en una prueba grande, que hasta pudiéramos entrar, como dice, como la forma bíblica de llamar depresión, aflicción de espíritu. Pudiéramos hasta entrar en aflicción de espíritu profunda. Y vemos aquí a Pablo dando acción de gracias a Dios por sus hermanos. Dando acción de gracias por sus hermanos. Los hermanos en Efesios, amado hermano. Y hago una pregunta en contexto a esto. Cuando las cosas se tornan gris en tu vida y parece todo estar desmoronándose, ¿te encierras o optas una postura de agradecimiento a Dios? ¿Puedes gozarte? Vamos a hacer esto un poquito más práctico. Eso que Pablo está viviendo deja una gran enseñanza práctica para el día de hoy del cristiano, amados hermanos. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Puedes tú gozarte por una persona que llegó a Canadá hace un año y ya tiene papeles y tú tienes 5 años batallando por ellos? ¿Puedes gozarte tú por ese hermano que ya recibió aquel documento, que llegó hace media hora a este país y ya lo tiene, y tú tienes aquí una eternidad y luchando por ellos? ¿Puedes tú? ¿Tú puedes gozarte cuando ves un matrimonio hermoso y fructífero, cuando el tuyo tiene grandes problemas y está a punto de romperse? ¿Puedes gozarte tú cuando tú ves niños que aman a Dios y los tuyos están perdiendo, los tuyos se están yendo en el mundo? ¿Tú puedes gozarte por esos niños? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Así es. Que el Señor nos ayude. Amados hermanos, Pablo estaba en la cárcel y se estaba gozando por sus hermanos que estaban allá afuera libres. ¿Qué es la actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso dije, no voy a tener tiempo de entrar a la otra parte. Y miren cuál es la causa de esa acción de gracias a Dios. Versículo 15. Por esta causa
¿Cuál causa? Por todo lo que ha sucedido, que yo expliqué, la bendición de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esa es la herencia. Habiendo oído, por esta causa también yo, o sea, Pablo estaba en la cárcel, acuérdense, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mis oraciones. Amados hermanos, eso fue lo que hizo que Pablo diera gracias a Dios por esos hermanos. Dice, por la fe en el Señor Jesucristo y por el amor a todos los santos. ¿Sabe cómo se le llama a esta iglesia? La iglesia modelo, la iglesia de Éfeso. Es la iglesia modelo, una iglesia modelo. Hay un libro que yo tengo ahí, que es un comentario de Efesios, que le llama el plano para la madurez. O sea, entendiendo la iglesia de Efesios, es como un plano, un sketch, un blueprint para llegar a la madurez. Y esa fe en el Señor Jesucristo no es como la definiríamos nosotros hoy, amados hermanos. No es como pudiéramos definir la fe en donde aquí en el occidente, de este lado del occidente, de este lado de la tierra, en occidente, en América, para acá, para muchos la fe es solamente creer y ya. Para ellos eso era mucho más. Para aquellos que están del otro lado de la tierra, donde lo están persiguiendo, matando, significa mucho más. Eso era poner toda tu vida en la línea. Eso significa para ellos la fe en Jesucristo, poner tu vida en la línea, en la guillotina poner tu vida. Eso es poner completamente tu confianza en Él. Toda tu confianza en Jesucristo. No era dividir mi vida en un aspecto secular y mi vida cristiana. No es tener una vida secular allá afuera y operar secularmente de lunes a viernes y el sábado ser cristiano y el domingo también. No es una vida allá afuera secular, como tenemos aquí hoy en día la definición de fe. Un trabajo, para mí, esa palabra yo creo que deberíamos sacarla del diccionario, de nuestra mente. Secular y cristiano, amados hermanos, somos todo para Cristo. Somos todo para Cristo. Sea que comamos o bebamos. Sea que trabajemos, sea que un clavo pongamos, sea que un chingo pongamos, amados hermanos, sea que limpiemos una oficina, todo es para la gloria de Dios, todo es para Él, todo es para Él. Y esa fe la tenían los hermanos en Éfeso, porque todo lo que ellos eran era para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tu vida toda así para Él. Hagamos un examen, amados hermanos. Es toda tu vida así. Yo soy el primero que me hago ese análisis. Mientras yo preparo esto, yo me pregunto, Señor, ¿qué tan lejos estoy? ¿Qué tan lejos? Me falta mucho. Eso fue lo que mi esposa me preguntó, recuerdo, creo que fue ayer o antes de ayer. ¿Cómo tú te sientes? O sea, una pregunta en la conversación de pareja que tenemos, y me pregunta a mí, ¿cómo tú te sientes ahora que tú comienzas a entender más a Dios? Y yo le dije, me siento todavía más lejos. Me siento más lejos todavía. Más lejos me siento. Hermano, que el Señor nos ayude a crecer, a poder ver esto, amados hermanos, que la fe en Jesucristo es mucho más que venir aquí y decir que creemos. Es poner nuestra vida, todo lo que somos, en la línea de fuego, amados hermanos. Y dice eso, que eso fue lo que Pablo oyó, que hizo que diera gracia a Jesucristo por la vida de ellos, por su fe en Jesucristo. Y otra cosa que Pablo oyó, que está en el mismo versículo, dice que ellos tenían amor para con todos los santos. Amén, amén. Tenían amor para con todos los santos. Fíjense en el orden. Dice, vuestra fe en el Señor Jesús, y luego de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí no dice que tenían amor para un grupo de santos. Fíjese cómo Pablo llegó a ese reporte de esa fe en Jesucristo y de amor por todos los santos. Todos. ¿Sabe qué? Eso incluye, y yo recuerdo, y yo soy el primero que me voy a poner como ejemplo,
Que el Señor me perdone por eso. Pero yo recuerdo, a veces pensaba, o cuando estaba en Dominicana, o cuando veía otra iglesia que venía a compartir con nosotros, como que había una competencia entre iglesias. No sé si a alguno le pasa. Hasta en eso, amados hermanos. Como que no son hermanos en Cristo, como que no son parte del cuerpo de Cristo, sino como que son otra iglesia por ahí. Somos el cuerpo de Jesucristo. Pero no solo eso, amados hermanos. No solo eso. No solo eso. Aquí no dice que tenían un grupo seleccionado que amaban. A este hermano no, a esta hermana sí. Gracias, Señor. A este sí porque es mi confidente. Salimos arriba y abajo. Pero esta no porque todavía no saluda. A esta persona yo no. La desecho. A esta no. A este hermano sí porque pensamos igual. A este no porque este piensa cosas diferentes a la mía. Este no, yo lo desecho. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? El Señor que nos ayude. Así es. Amén, amén. Si yo no puedo amar a mi hermano que yo lo veo, mi hermana que yo la saludo, pero a veces, ¿entiendes? Y lo veo aquí, ¿cómo es que yo voy a amar a Dios que yo todavía no he visto? Y claramente eso es lo que dice Pedro, hablando de los hermanos allá, los hermanos que están expatriados en todos esos lugares. Dice, ¿a quién ustedes aman? A Jesucristo, sin aún haberle visto. O sea que si amaban a Jesucristo de todo corazón, sin aún haberle visto, eso era evidente que amaban a todos los hermanos, a todos los santos. Y la palabra aquí griega que utiliza Pablo para hablar de ese amor por los santos, es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Un amor que no importa si le han fallado. Un amor que puede amar sacrificialmente independientemente de que te estén constantemente ofendiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí no estamos hablando de perfección. Porque yo amo a mis hermanos y yo le pido a Dios, y mucho más después que entendí esto que Pablo está orando. Cuando tenga la otra oportunidad vamos a tocar la otra parte entonces, de qué es lo que verdaderamente Pablo pide para la iglesia. Y ahora que yo entiendo esto, o sea, yo digo, wow, Señor, cuando yo vi que el pastor estaba orando aquí por los cumpleañeros, como que mi forma de orar por la iglesia como que cambió. Mi forma de orar por los hermanos, por ustedes, ha cambiado. Mi forma de verlos ha cambiado. Y aquí Pablo está hablando, y está utilizando esa palabra, ese amor ágape, un amor sacrificial. Primera de Corintios capítulo 13. En esa definición de amor, en el versículo 3 dice, y si repartiere todos mis bienes, Pablo hablando del amor. O sea, que si yo hablara lengua angelical o humana y si no tengo amor de nada soy. Puede que yo tenga 10,000 profecías, pero si no tengo amor, no estoy de nada, como dice en mi país. Versículo 3, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. ¿Por qué? Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Están como callados, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Cuando tú seas tentado a aborrecer a un santo de esta o de nuestra iglesia, cuando tú seas tentado por el diablo y por tu propio pecado, por tu propia naturaleza pecaminosa y por el diablo, a aborrecer a un hermano, recuerda que ese hermano o esa hermana es amado de Cristo. Mira, yo quiero que tú tengas eso en claro en la mente, amado hermano.
Cuando te pase algo, que un hermano te ofenda, o tú le mandas un texto y te lo dejas visto, tú lo llamas, no te responde, o cualquier cosa que pasa, en vez de tú molestarte con él, recuérdate, Cristo lo ama a él. Cristo lo ama a él. Aleluya, aleluya. Cristo lo ama a él. Y si Cristo muestra su amor por esa persona, ¿cómo deberías tú reaccionar entonces? ¿Cómo tú deberías reaccionar, amado hermano? Para ir terminando, wow, el tiempo vuela. Versículo 16. Se quedó la otra parte entonces. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros. Yo di gracias a Dios por verlo a cada uno de ustedes. Yo di gracias a Dios por verte a ti conectado. Bueno, no te estoy viendo, pero porque yo sé que tú estás ahí conectado. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a mostrar el carácter de Cristo. Acuérdense que ese es el plan de Dios para que andemos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo Dios lo está haciendo? Formando el carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo dice que da gracias. Ahí comienza la oración de Pablo. No ceso de dar gracias. Por eso le pregunté, ¿cuál es la oración que usted haría? Ore. ¿Qué es lo que usted oraría en el beneficio de la iglesia? Yo creo que esa parte se quedó para el otro sermón. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y es interesante. Yo quiero mencionar esto, amado hermano, que Pablo no oró hasta, fíjese, no fue que Pablo oró hasta, o en inglés, until. Él oyó acerca de la fe y del amor de los hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Algo interesante que me di cuenta de esto es de que normalmente nosotros, cuando pedimos o intercedemos por alguien para el beneficio de alguien, cuando vemos de que ese alguien está entrando en el propósito de Dios y esa oración está siendo respondida, ya paramos de orar. Ya ahí se acabó la oración, porque Dios respondió esa oración. Ya, para ahí, ahora vamos para la otra parte. Y aquí es interesante ver que Pablo no comenzó a orar y paró cuando se dio cuenta de la fe de ellos y del amor que tenían por los santos. O sea, ya, como dicen en mi país, ya coronamos. Vamos a orar por otro lado. Vamos a trabajar en otro lugar ahora. No. Hermanos, sería bueno que aprendiéramos del corazón de este hombre. Del corazón de este hombre. En su forma de orar por los santos. Porque dice que aquí cuando escuchó, y fue que ahora comenzó a orar más. Cuando escuchó que estaban en gloria esos hermanos, de estando dispuestos a perecer por Jesucristo y llamándose el uno al otro, ahí fue que Pablo comenzó a orar, de verdad. Ahí fue que Pablo comenzó a orar. Oró más por ellos y comenzó a derramar su corazón en acción de gracia. O sea, si usted tiene una oración, y Dios comienza a responder esa oración, y usted ve de que el favor de Dios está para esa petición que usted tiene, no deje de orar. No deje de orar por eso, sino que ajuste la actitud suya de esa oración, y en vez de orar por petición, ahora ore por acción de gracias. Gracias, Señor, y siga orando por eso. Siga orando por eso, pero en acción de gracias. Hermana Luz, cuando usted oraba constantemente por su hijo para que llegara a los pies de Cristo, ore más ahora porque está en Cristo. Ore más porque ahora está en Cristo. Ore más ahora dando gracias a Dios por la fe en Jesucristo y el amor a los santos. Ahora hay que orar más. Ahora es el tiempo, como dice mi país, de arreciar en la oración por los santos. En la próxima oportunidad que tenga, ¿verdad? Si Dios me permite, voy a expandir en la segunda parte, en la parte de la petición, exactamente qué es lo que pide Pablo. Y abrir eso. Pero aquí quiero cerrar con una nota conclusiva por causa del tiempo. Y quiero terminar dando una alerta. Una alerta.
Vive Cristo. Que Dios nos permita crecer más y más y más y más y más y más en el amor a Él. Así como Pablo le dice a los hermanos, a estos mismos hermanos, Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 18, versículo 19. Mire cómo es que Pablo, y un día, yo sé que si yo tengo la oportunidad, un día vamos a llegar ahí, porque Dios ha puesto en mi corazón el libro de Efesios, versículo por versículo, enterecito, para que podamos ver la grandiosa obra de Dios. Y fíjese lo que Pablo le dice a los hermanos, esos mismos hermanos que le está escribiendo ahora, que están dando acción de gracias, esos hermanos que han sido sellados con el Espíritu Santo, oiga lo que le dice: no os embriaguéis con vino, en el cual no hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, ok, ustedes son sellados. El Espíritu Santo está en el cristiano. No hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no viene en partes. Pero sí la experiencia, sí la llenura del Espíritu Santo, sí viene por partes. Sí, Señor. Y hay algo que puede pasar en el creyente, que pueda que esté gozoso recibiendo de Dios más y más, viviendo en esa llenura del Espíritu Santo, y pueda que algo suceda. Apocalipsis capítulo 2. Y con eso yo quiero concluir, amados hermanos, una nota de alerta. Fíjense, oigan esta frase: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién fue que le dijo eso? ¿A quién fue que le dijo eso? Jesucristo. Inicialmente, ¿a qué iglesia fue que le dijo eso? A esta misma iglesia Dios le dijo eso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una nota de alerta, amados hermanos, que constantemente busquemos. Y también por esa razón es que Pablo también sigue orando. Hay que seguir orando. Y vamos a ver, para que Dios dé un espíritu de entendimiento y de revelación. Para eso mismo, para que vivamos constantemente en Cristo. Porque pueda que estemos viviendo momentos gloriosos en el Señor, pero pueda que caigamos y decaigamos un poco. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta iglesia mucho tiempo después. A esta iglesia que Pablo está diciendo que yo me glorío en Cristo, que doy gracias a Dios por vosotros, por vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor. Lógico, todavía la iglesia sigue siendo una iglesia ejemplar, porque fíjese que todavía, si usted va al capítulo 2 de Apocalipsis y se lee lo que está diciendo Jesucristo a esta iglesia, todavía la alaba por lo que es. Que siga trabajando, que no soporta aquello que se dice que son y no son, que no soporta las obras de los nicolaitas. Pero tengo una cosa contra ti, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow, el tiempo voló. Amados hermanos, que Dios nos permita crecer más y más, y que cada vez que tú ores por la iglesia, ora. Yo te animo a que leas los siguientes versículos de esta misma sección que leímos. Versículo 18. ¿Qué es lo que Pablo ora por esta iglesia? ¿Qué es lo que Pablo pide a Dios para esta iglesia? Y cada vez que usted ore por el beneficio de alguien más, que sea el cuerpo de Cristo, ore de esta manera. Para que Dios nos sostenga, para que Dios nos mantenga constantemente en su presencia. Y que no haya nada que se nos meta en el camino y nos haga perder nuestro primer amor. Jorgito, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. A Él sea la gloria. Bendito.